que hemos estado juntos, hermano. El primer tema fue, si usted no estuvo allí, y si estuvo allí, platíquenlo con mis hermanos que no estuvieron. Estuvimos viendo a los grupos alrededor de la cruz de Jesucristo, y al finalizar, nuestro hermano pastor, haciendo la oración, nuestro hermano Travieso hace una pregunta: ¿en cuál grupo se coloca usted, o en cuál grupo de los que rodean la cruz de Jesucristo cree que usted esté? Y así se quedó el pensamiento en el corazón. Entonces, ayer que estuvimos allí, había un gentío de gente en el parque. Ahora sí hay un gentío grande, y yo creo que había más gente que árboles. Miro a la gente como caminando como árboles. Y el tema fue de una cadena de 3 pequeños eslabones. El primer eslabón fue el capítulo 22 de los Salmos, el segundo eslabón el 23 de los Salmos, y el tercer eslabón el 24 de los Salmos. Y Dios nos dejó ese pensamiento en el corazón, como para llegar al capítulo 24 tenemos que pasar por el 23, es lógico. Pero antes que el 23 tenemos que pasar por el 22. Y aquel pensamiento hermoso para ver a Jesús coronado y verle como Rey de Gloria en el 24, como tuvimos que caminar por valle de sombra de muerte en el 23, pero antes verlo como Salvador en el 22. Ahí se nos dejó de tarea. Y ahora quiero terminar con este pensamiento. ¿Qué es lo que pasa en un parpadeo? ¿Qué es lo que pasa en unos minutos, mientras en un abrir y cerrar de ojos? Dice el Espíritu Santo aquí a través del hermano Pablo. Bueno, comenzamos de la siguiente manera. Allá en Italia, cuando esos señores inventaron los acueductos hace 2000 y pico de años, pues les quedaban muy bonitos, hermano, duraderos, de piedra. Bajaban las aguas de las montañas y corría, hermano, el agua por ahí, fresca de la nieve, recién derretida, a las casas directo, a las jarras de la necesidad. Donde había un jarro seco, por allí se llenaba de una fuente fresca directa de las montañas. Bueno, todavía están esos acueductos. Yo no sé si ustedes tengan uno por aquí en Juárez. Ahí en Chihuahua tenemos la mitad y partes de uno. Largos los acueductos que hicieron los romanos. Luego medio mundo los adoptó. Aquí tenemos en México algunos. Ustedes van a Zacatecas y ven alguno ahí. Pero allí mismo en Italia, hermano, todavía corría, como en aquellos, hace 2000 años, agua fresca de las manantiales y de las nieves de las montañas en varias ciudades. Y en una de ellas, hermano, muy turística, dijeron los señores del municipio: quitemos el agua y pongamos de flores para que los turistas se retraten con flores. Le quitaron el agua, pusieron muchas flores artificiales y se veía muy bonito aquello. Y los turistas se tomaban fotos allí. De pronto los turistas empezaron a sentir que algo, polvo les caía, hasta que se comenzaron a caer piedras grandes del acueducto. Y mandaron traer a los ingenieros y a los sabios en la materia. Entonces era lógico. Desde que se le quitó el agua, el mortero se empezó a resecar. El mortero necesita agua para firmarse, amarrarse. Así que pónganle agua de nuevo. Empezó a correr el agua, se empezó a firmar el cemento, el concreto, el mortero ese que inventaron los romanos. Y está como nuevo el edificio ese. Hagan de cuenta, corre agua desde allá hasta acá. Y parece que lo hicieron hace unas semanas. Ni siquiera necesitó repararse ni nada. Pongan la pura agua. Mi amado hermano, así es la iglesia, Señor Jesucristo. Si nosotros recibimos la vida, no de una montaña, de aquella manantial, pero como iglesia, recibimos la vida de un pequeño montezuelo llamado el Calvario, donde a unos pocos pasos
además de una cruz vacía está una tumba vacía también. ¿Sí? Y por allí corre la vida, porque si estuvo muerto y resucitó y ahora vive, y hagan ustedes de cuenta que la iglesia del Señor Jesucristo es este acueducto. Lleva agua fresca en la vida de Jesucristo a millones de personas a través de estos 2000 años. Y la gente llena su cántaro, llena su corazón de ese suceso glorioso, la resurrección de Jesucristo. Pero quítele usted el agua de Jesucristo, quítele usted la vida y la resurrección de Cristo a la historia del hombre y se va a desmoronar. Y caerá y será grande la ruina del humano, porque ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, permítame decirle que si no hubiera sido así, mi amado hermano, que verdaderamente es el sueño de Satanás, es el sueño del pecado, es el sueño de la misma muerte, es el sueño del temor y del mundo, de todo el mundo y todo el pecado, de toda maldad, que no hubiera venido Jesucristo, que no hubiera venido el Señor Jesucristo, que no hubiera pagado por nosotros, que no hubiera muerto, que no hubiera resucitado. Se le acabó el dominio al que tenía el imperio de la muerte a causa del temor y de la muerte. Se le acabó el dominio desde que Cristo resucitó entre los muertos. Pero si no hubiera venido, mi amado hermano, las cosas fueran diferentes. Mire, nosotros caminaríamos por la cárcel de Poncio Pilato hacia atrás, 2000 años atrás, nos regresaríamos y veríamos una cruz recargada en un muro, vieja, antigua, oxidada, pudriéndose bajo el sol. Unos metales allí en forma de clavo podridos por la lluvia y el sol. Unas espinas que crecen sin que una espada las corte y las ponga encima de la frente de alguno. ¿Sabe por qué? Porque la historia es que no vino, nunca llegó. Entonces, la historia sería así, muy diferente. ¿Qué pasó con esa cruz? ¿Qué hace esa cruz ahí, abandonada? Oh, esa cruz se está pudriendo bajo el sol, porque uno que iba a venir no vino. Porque los hombros de uno que la iban a arrastrar hasta el Calvario no llegó. Porque él dijo unas promesas y no las cumplió. Y esos clavos que hacen allí oxidándose y esa enredadera de espinas encima del muro, ¿qué es lo que hace creciendo allí sin que nadie las coloque donde deben ir colocadas para herir? Es que uno que habían profetizado esos señores que están bien tristes allí y que sus profecías no se cumplieron y que todo se había cumplido, pero esta no. Y los clavos seguirán herrumbrosos allí y las espinas sin cortar, porque él no vino. ¿Y qué hace ese chaparrito mirando el árbol y mirando la avenida? ¿Qué hace aquel joven con 2 o 3 peces esperando que alguien llegue? ¿Qué hace esa muchacha mirando el camino hacia el pozo de Jacob y hacia los lados por si alguien y no ha llegado, alguien viene y no ha llegado, alguien quizá venga pero no llegó? Sería una historia triste para nosotros. No tendríamos esperanza ninguna. Entonces lo que escribía Pablo jamás tendría cumplimiento. Como aquel acueducto, ¿cómo esperar resucitar? Si el que iba a resucitar no resucitó, y el que iba a morir no murió, y el que iba a ser herido por nuestros pecados no fue herido por nuestros pecados.